Hola, bienvenidos al webinar del día de hoy. Este espacio de reflexión es organizado por la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional con el propósito de poner sobre la mesa de análisis temas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Cuando damos término a un proyecto e iniciamos otro proyecto, generalmente nos asaltan dudas. Pensamos sobre todo en el futuro y nos genera inquietud. Esta inquietud está relacionada con el contexto en el que estamos nosotros viviendo. Es un contexto inestable, caótico, que genera en nosotros a veces ni siquiera dudas, a veces ni siquiera llegamos a formularnos las preguntas, sino que solamente sentimos este vacío en el estómago y nos preguntamos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué irá a pasar conmigo? ¿Hacia dónde debo ir? Esta inquietud se exacerba, se hace más grande debido a las circunstancias por las que está atravesando la sociedad en su conjunto. Una serie de eventos geopolíticos relacionados con guerras, hambrunas, eventos meteorológicos catastróficos, nos lleva a veces a pensar si es que el futuro realmente vale la pena esperarlo. La verdad es que sentirse perdido no es el problema. Hay que entender que como seres humanos, sentirse perdidos es más bien el punto de partida. Hoy vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar del futuro posible. No vamos a negar que el futuro parece complicado. De hecho, desde los albores de la humanidad, para todos los seres humanos que hemos vivido en las diferentes sociedades en las que nos hemos organizado con seres humanos, el futuro siempre ha sido incierto. Sin embargo, todos van atravesando este laberinto y de una u otra forma van encontrando la salida, y en esta salida se encuentra la esperanza hacia el legado que nosotros vamos a construir. El futuro puede ser sustentable. Los seres humanos no lo somos. Los seres humanos somos finitos. Nos vamos a morir pronto. Pero nuestro legado es el que permanece y sobre ese vamos a hablar. Porque después del laberinto seguramente podremos encontrar esto que estamos buscando todos nosotros y que yo voy a llamar, por llamarlo de alguna forma, realización personal. Las cosas son menos complicadas cuando pensamos en las acciones que desarrollamos en nuestras vidas. Todas se circunscriben a 4 actividades solamente. Las personas comemos, dormimos, trabajamos y nos entretenemos. Piensa en las cosas que haces normalmente en tu día a día. Todas ellas se circunscriben en estas 4 cosas. No hay nada de lo que hagas en tu vida que no esté dentro de ello. Bien, esto vuelve las cosas más simples. Ahora pensemos que estas 4 actividades se organizan en dimensiones en nuestra vida. Son dimensiones que, sin importar el estatus económico, social en el que nos encontremos, son cosas que nosotros vamos a realizar o no vamos a realizar. Entonces, existe una dimensión profesional de la vida y esta puede ser realizada o no realizada. También existe una dimensión de salud que puede ser organizada, planificada o puede ser que no. En la misma situación se encuentran las relaciones personales y de ocio, la dimensión familiar y la dimensión espiritual. Todas ellas están sujetas a las decisiones que nosotros tomamos. La escuela, las actividades académicas, el aprendizaje de competencias se encuentran
en la dimensión profesional. Vamos a asomarnos un poco a esta dimensión con un poco más de detalle. La meta del proyecto profesional de nuestra vida pudiera parecer que está dispuesta en un plan financiero, un plan académico y un plan laboral. Así organizamos la vida nosotros. Primero vamos a la escuela para aprender cosas que nos van a servir para conseguir un trabajo o para crearnos uno. Y estos trabajos van a permitirnos el desarrollo de nuestras finanzas, de nuestra economía. Nuestro sistema, el sistema paradigmático, es decir, el sistema en el que nosotros estamos inmersos, el sistema económico, político y social, nos lleva a pensar que la meta de nuestros proyectos profesionales es la libertad financiera, la cual es la capacidad de dejar de trabajar por obligación, sin dejar de generar ingresos que mantengan una calidad de vida satisfactoria. ¿Esto será así? ¿Tendrá que ser así? ¿Es lo que conviene a nosotros como personas, como sociedad? Bueno, nuestro sistema capitalista posmoderno y, por supuesto, su ideología, la ideología que sostiene este sistema, es lo que dicta. Aquí valdría mucho la pena hablar acerca de qué es la ideología. Vamos a recordarlo. En el marco de las ciencias sociales, una ideología es un conjunto estructurado de ideas que compartimos como sociedad. Van a describir la realidad social que impera en nuestras vidas y proponen un método para incidir en ella. Es un sistema de creencias que compartimos. Y el rasgo típico de estas creencias es que son capaces de organizar y controlar tanto otras creencias como nuestros valores, nuestras conductas sociales, ya que proporcionan una coherencia ideológica a lo que hacemos y facilitan la adquisición y el uso de estas creencias en nuestras situaciones cotidianas. También especifican los valores que nosotros asumimos y que son importantes. Bien, después de haber revisado el concepto de ideología, ahora tratemos de entender qué significa ideología capitalista, especialmente la ideología capitalista del siglo XXI. Para eso me gustaría que te imaginaras que la sociedad global es una gran tienda mundial y tú y yo y todos los demás somos los compradores. El capitalismo posmoderno globalizador es la forma en la que funciona esta tienda gigante hoy en día. Ya no solo se trata de producir cosas y venderlas para cubrir nuestras necesidades básicas, como se hacía antes. Ahora es un sistema que es global. Es decir, las cosas que consumes pueden venir de cualquier parte del mundo. Tu camiseta podría haber sido hecha en Vietnam, tus tenis en China, y tu celular, seguramente tu celular fue ensamblado con piezas de 1000 lugares distintos. Esta ideología también es posmoderna. Esto significa que no hay una única verdad o un único estilo. Todo vale y todo cambia muy rápido. La moda de hoy puede ser la cosa más ridícula el día de mañana. Las marcas no solo te venden un producto, ahora te venden una experiencia, un estilo de vida. Incluso te venden una identidad, normalmente prestada. La ideología capitalista se basa en el hiperconsumismo. Esta es la clave. No solo compramos lo que necesitamos, sino compramos muchas veces lo que no necesitamos y además lo compramos muy seguido, porque el sistema nos reta a creer lo último, lo más nuevo, lo más innovador, lo de moda. Además,
No es nuestra culpa. Las empresas nos bombardean con publicidad por todos lados, en las redes sociales, en la televisión, las personas que admiramos, los influencers, para que siempre sintamos que nos falta algo. Y frente a este vacío, frente a esta necesidad, la ideología nos dice que la solución es comprar. Es como si el sistema económico actual nos gritara constantemente en el oído: compra, compra, compra. No solo lo que necesites, sino lo que te haga sentir parte de algo, lo que te haga ver cool, lo que te dé estatus. No te preocupes de dónde viene, si hizo sufrir a alguien o si realmente lo necesitas. Solo sigue comprando para mantener esta gran tienda global girando. Esta es la ideología capitalista. Este modelo nos anima a estar siempre insatisfechos para que queramos adquirir algo nuevo, más de lo que tenemos, generando de esta manera un ciclo de consumo constante. De tal manera que en este sistema, comprar, gastar y poseer para satisfacer falsas necesidades es algo que impera. Nos hacen pensar que el placer está por encima de todo y que además tenemos permiso de todo. Las prohibiciones en realidad dejaron de existir porque lo importante es el consumo. Además, nada es bueno ni malo, todo es relativo, depende de a quién le convenga. ¿Y a quién le debe de convenir? Pareciera que a mí, porque este sistema nos da la falsa impresión de que yo estoy por encima de todos los demás y que lo más inteligente es lo rápido y práctico. Es decir, nos conviene comprar y tirar para volver a comprar. Sin embargo, la verdad es que esto genera fenómenos muy extraños dentro de nuestra sociedad globalizada. Estos fenómenos están, por supuesto, asociados a la generación y distribución de la riqueza. Y esta generación y distribución de la riqueza es muy desigual. Por ejemplo, podemos afirmar que la riqueza combinada de los 5 hombres más ricos pasó desde 2020 de 400.000 millones de dólares a casi 900.000 millones de dólares en nuestros días. Esto significa que solo 5 personas de 10.000 millones de humanitos que habitamos este planeta, 5 personas tienen la sexta parte de la riqueza de todo el planeta. Y también sucede cuando pensamos en los países ricos y en los países pobres. A los países ricos tendemos a decirles el norte global. Cuando hablamos de futuro y cuando hablamos de futuro sustentable, el norte global se ostenta con el liderazgo. Y nos dicen que ellos ya se manejan con energías limpias. Pero es porque son muy ricos. Por eso se manejan con energías limpias, porque antes de manejarse con energías limpias, pues devastaron a los países pobres. Esto no significa que los países ricos tengan bigototes y sean los enemigos de las personas. De hecho, todos somos iguales. Somos personas con los mismos defectos y los mismos problemas y los mismos vacíos existenciales. Sin embargo, esta distribución de riqueza la provoca el sistema y las reglas del sistema en el que vivimos. Resulta muy inquietante cuando a través de datos del Banco Mundial y del Banco de Crédito Suizo Global para el Bienestar, podemos encontrarnos con que podemos encontrar ahora estas nuevas figuras de los 1.000 millonarios. En el mundo
existen no más de 70,000 millonarios. Nuevamente insisto, 70 de 10,000 millones de personas. Y estas 70 personas manejan el 99% de las riquezas del planeta. Esto tiene otra cara, por supuesto, la cara de la pobreza extrema en el mundo. Así como tenemos esta distribución extremadamente desigual e inequitativa en la riqueza, pues la pobreza se siembra en todos los demás. Y podemos observar, por ejemplo, en esta gráfica del Banco Mundial, el porcentaje de población que vive con 100 pesos o menos al día. Y pues es algo ilógico que habiendo tanta riqueza en el planeta, haya países, especialmente en África, en donde el 90% de su población viva con menos de 100 pesos al día. México está en una situación igual de inquietante, porque si observamos esta gráfica podemos identificar que en nuestro país entre el 30 y el 50% de la población vive con menos de 100 pesos al día. Es decir, se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria extrema. Pero la ideología que priva en nuestro sistema nos obliga a voltear hacia otro lado. Nos entrega información a la medida de nuestros intereses, de nuestros gustos, que nos permite evadir estos problemas. Y la evasión de estos problemas, la no atención a los problemas que se están generando en el mundo, pareciera que beneficia a los intereses de estas personas. La realidad es que no. Cuando vemos la cara de estas personas, por ejemplo, en la imagen puedes observar las personas que poseen una tercera parte de las riquezas del planeta. Entre ellos se encuentra un mexicano. Bueno, ¿qué tenemos en común nosotros con ellos? Pareciera que nada, pero en realidad tenemos en común todo. Estas personas, igual que nosotros, van a morir. Igual que nosotros sienten dolor, igual que nosotros se preocupan, igual que nosotros no saben quiénes son, no saben hacia dónde van sus vidas. Igual que nosotros, también sienten y expresan mucha evasión de sus realidades. Entonces, estas personas no son mejores ni peores. Tienen la misma capacidad que nosotros de hacer el mal y la misma capacidad que tenemos todos de hacer el bien. Solo que en el tiro de los dados de la vida, no gracias a su esfuerzo, en el tiro de los dados de la vida, les tocó ser los hombres, los poderosos, los blancos, los que nacieron en el norte del planeta. Y pues esta es su realidad. Pero esta realidad está generando como legado una gran cantidad de basura. De basura que está dañando los ecosistemas, la vida de las especies, está provocando guerras, está provocando miseria, está provocando hambre, está provocando desigualdad y por tanto no lo está haciendo bien. El sistema no lo está haciendo bien porque nos está llevando hacia un colapso civilizatorio. Este colapso civilizatorio proviene de una crisis y esta crisis es un fenómeno que es complejo y multidimensional. A lo largo de la historia debemos de recordar que la humanidad siempre ha estado enfrentando crisis en forma de ciclos espaciados pero constantes. Recordemos que la civilización romana entró en crisis y colapsó. La civilización griega entró en crisis y colapsó. La civilización maya entró en crisis y colapsó. Las civilizaciones
conformadas por hombres a través de reglas sociales, tienen un auge, luego se enfrentan a las crisis y luego colapsan. Entonces, estas crisis son posibles entenderlas como una convergencia de riesgos. Lo malo que en el capitalismo los riesgos son globales, nos afectan a todos, amenazan la estabilidad y la sustentabilidad, ni más ni menos que de nuestra civilización, y nos van a conducir al fin de una etapa civilizatoria y al inicio de otra época que tendremos que vivir con condiciones diferentes. ¿Qué significa esto? Tendremos que vivirlo sin las comodidades que hoy por hoy nos ofrece la ciencia, la tecnología y la producción. Esto no se circunscribe solamente al medio ambiente. Hay riesgos, cada uno de ellos con el potencial de colapsar nuestra civilización. Estos riesgos están clasificados en diferentes categorías: económicas, medioambientales, geopolíticas, sociales y tecnológicas. Pero hay algo que necesitamos discutir muy seriamente, porque necesitamos entenderlo. Y es que el origen de la crisis no es ambiental, no es geopolítica, es una crisis de decisiones, es una crisis ética y moral. Las causas de la crisis son las formas en las que decidimos nuestros ritmos de consumo y de producción. Lo malo es que la crisis civilizatoria ha dejado de ser una amenaza futura. Hoy por hoy estamos viviendo una serie de fenómenos que se están desarrollando y nos están afectando en el presente. Y esto es inevitable porque la prevención, especialmente la del cambio climático, ya no es posible. El cambio climático trae o dispone una serie de problemas que nos están enfrentando a un futuro un poco catastrófico, colapsado, una, una dimensión en la que no queremos vivir. Entonces, ¿para qué construir, para qué esforzarnos por construir un futuro sustentable? Bueno, porque aunque el cambio climático ya no se puede remediar ni se puede prevenir, podemos desarrollar estrategias, acciones que nos van a permitir enfrentar el cambio climático de manera que podamos adaptarnos a sus consecuencias y que podamos disminuir la velocidad de los fenómenos que nos están afectando. Porque abordar o combatir la crisis civilizatoria actual significa desacelerar sus efectos y obtener las herramientas necesarias para que nos podamos adaptar a las nuevas condiciones. No nada más nosotros como personas, sino los seres vivos que nos acompañan en nuestra existencia y los ecosistemas. Necesitamos adaptar todo ello a las nuevas realidades impuestas por esta crisis y desacelerar las causas. Por lo tanto, pareciera ser que si son las decisiones las que estamos tomando mal, nuestro proyecto de vida debería de tener un componente muy especial, una base espiritual. Esta base espiritual debe de contener elementos morales o éticos que nos lleven a repensar los proyectos profesionales de ocio, los proyectos de salud, los proyectos familiares y por sobre todas las cosas, los que tenemos el privilegio de trabajar y de generar, de producir y de consumir, necesitamos llevar nuestros planes laborales, financieros, académicos hacia dos metas importantes: la ciudadanía mundial y la construcción de sociedades sustentables. Esto solamente va a ser posible a través del desarrollo de una nueva conciencia, una conciencia que no solamente piense en nosotros, sino que piense primero en los demás. No es fácil. El capitalismo tiene un fuerte componente de información
Y la información y el procesamiento mediante los algoritmos y la inteligencia artificial están determinando los procesos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo. Los medios y formas de expresión del capitalismo posmoderno están en todas partes. Las redes sociales, los concursos, la radio, la prensa, los noticieros, los videojuegos, las aplicaciones, el streaming, los centros comerciales, en todo. Y todo ello se expresa a través de formas que pretenden manipularnos. Esta manipulación nos problematiza, generando conductas y hábitos que nos llevan al consumo. Pero no nada más nos llevan al consumo, también nos llevan a la desindividuación y al tribalismo, es decir, a la pérdida de nuestra identidad, al desequilibrio psicológico y emocional por la depresión crónica, el duelo crónico, la frustración. Nos llevan al miedo y la indignación patológicas, al aislamiento, a los sentimientos de culpa crónicos y a la desintegración de las relaciones sociales. El tribalismo, por su parte, nos impulsa hacia una mentalidad de grupo, en donde no priva el razonamiento, sino que priva el interés del líder, a una superioridad moral colectiva que desestima las otras colectividades. Nos lleva a pensar que en nuestro grupo es el mejor, que nuestro pensamiento es el mejor y que tenemos derecho de violentar a otros con tal de convencerlos, porque es lo mejor. Esto provoca fanatismo violento e intolerancia extrema y compromete nuestro futuro. Nuestra vida, nuestros planes, nuestras acciones de las que hablábamos antes están comprometidas por nuestra vida social y nuestra vida social virtual que se ha convertido en la parte más importante de nuestros proyectos de vida. Esto es porque estamos enfrentando una crisis de comunicación que está transformándose por un cambio de paradigma. Ahora nos comunicamos a través de las redes sociales y el celular, pero nos comunicamos también con otros valores. Hemos transmutado de los valores universales del principio del siglo XIX y de principios del siglo XX hacia los valores universales del siglo XXI, de la verdad al progreso científico, del amor hacia el emprendimiento, de la bondad al libre mercado, de la confianza a la eficiencia, del respeto a la productividad, de la justicia hacia el rendimiento. Ahora lo que es importante, el valor importante, es la influencia, el poder, el prestigio, la fama. Sin embargo, esto nos lleva a mucho dolor. Toda la indiferencia, apatía y parálisis de la que la gente se queja es derivada del dolor que nos produce la desesperanza, el miedo que nos lleva a evadir la realidad, la tristeza, el fatalismo que nos lleva a decidir no tener más hijos, porque no vale la pena. La falta de significado, la crítica irracional y violenta. Todas estas cosas se pueden resolver trabajando precisamente en nuestra identidad, en nuestra plenitud psicológica, de manera individual, voluntaria y tendiendo hacia un equilibrio psíquico interno, en donde nuestra actitud precede a la acción y la decisión para mejorar en este terreno. Necesitamos, como decíamos, usar la fuerza del miedo para empezar. Involucrar en la vida, por supuesto, la vida social real y virtual, pero a través de la conciencia social. La conciencia social que inicia aceptando la realidad que vivimos, que no es ni peor ni mejor que la que ha vivido la mayor parte de las civilizaciones a lo largo de la historia de nuestra humanidad. Esta es la realidad que te toca vivir. Esta es la que me toca vivir contigo. Reconciliémonos con nuestra realidad. Reconciliarnos con nuestra realidad nos permite volver a asumir esperanza en el futuro. Y esta esperanza nos permite volver
a trabajar nuestra responsabilidad individual. Nuestra responsabilidad individual nos lleva a pensar que necesitamos soltar un poco nuestra vida social virtual y trabajar en nuestra plenitud psicológica. En esta plenitud psicológica en donde la paz no es esa paz falsa en la que das gusto a todos los demás, cumples las expectativas de todos los demás, no tocas temas de discusión difíciles para no discutir, no, es en la que enfrentas los problemas y resuelves los problemas. La conciencia social requiere nuevamente de generar habilidades. Estas habilidades como la escucha activa que hemos perdido, el análisis, la discusión, el acuerdo, el diálogo con personas reales, en espacios reales, que nos permiten cuestionar a las personas sin que las personas se enojen con nosotros. Nos permite la creación del pensamiento crítico. ¿Es difícil? Sí. Es un salto de fe. Es un salto de fe en donde pasamos de preocuparnos por nosotros mismos a preocuparnos por los demás. Personas que a veces no nos agradan del todo, que huelen mal, que son flojas, que no conviven ni concuerdan con nuestras ideas. Pero es el único camino de la sustentabilidad. La sustentabilidad solo se da en el colectivo, porque hablábamos de qué tenemos en común con los grandes ricos oligarcas, que nadie puede vivir en soledad. Todos necesitamos de todos. Por tanto, debemos repensarnos. Una recomendación de este webinar, quizás una de las más importantes de todas, es la definición de la sustentabilidad. Ya hablábamos de la ideología capitalista. La ideología capitalista deforma los conceptos. La ideología capitalista nos presenta los conceptos que le conviene a los grupos de poder para seguir produciendo y para seguir impulsando el consumo. Los conceptos que fluyen en este sistema ideológico están influidos por el sistema y sus intereses, y por lo mismo presentan contradicciones. Entonces podemos escuchar cosas como que la sustentabilidad es una necesidad de equilibrio entre dimensiones sociales, económicas y ecológicas que implica primero la satisfacción de las necesidades presentes, por supuesto. ¿Y cómo? A través del desarrollo económico, liderado por las fuerzas del libre mercado. Y luego hay que ver la relación con el medio natural que permita compatibilizar el crecimiento económico infinito y los efectos negativos de este con nuestra riqueza. Bueno, con la del sistema. Y tercero, bueno, pues también hay que reconocer los derechos de las generaciones futuras, implicando, por supuesto, justicias intergeneracionales, aseguradas, sin duda alguna, por la innovación tecnológica. No podemos creer en estas definiciones. Estas definiciones solamente están alimentando al sistema. Hay que empezar a cuestionarlas. Cuando un maestro, cuando un amigo, cuando un familiar quiera hablar contigo y quiera hablar contigo del futuro y te hable de sustentabilidad y te hable de este equilibrio social, económico y ecológico, cuestiónalo. Hay gente que a partir de estos cuestionamientos está creando definiciones que nos permiten empezar a pensar en el futuro sustentable. Porque la sustentabilidad es un proceso que implica adaptabilidad, resiliencia e innovación al cambio, es cierto. Y es cierto que si no queremos perder los privilegios de nuestro sistema, pues va a exigir que los procesos de desarrollo económico se hagan bajo una escala adecuada. Y bueno, si no queremos enfrentar la guerra, tendrán que ser liderados por los mismos agentes del libre mercado. Pero hay que pensar que deben de asegurar el equilibrio dinámico de los ecosistemas porque de ellos depende nuestra civilización humana, depende nuestra calidad de vida, dependemos nosotros de ella. Y si te atreves a pensar afuera de la caja, hay jóvenes activistas que en este momento se están reuniendo
están enfrentándose con el poder y que piensan que la sustentabilidad no es nada de esto. Nos entregan definiciones en donde nos hablan de que la sustentabilidad es un proceso guiado por principios éticos necesarios, como la solidaridad, la equidad, la reciprocidad y el consumo de solo lo suficiente. Que la sustentabilidad reorienta las instituciones vigentes y las prácticas dominantes históricas de la producción, de la distribución, la recirculación y el consumo. No basta ser verdes, no basta ser reutilizables, tenemos que dejar de consumir. La sustentabilidad tiene la finalidad de resolver las bases materiales para la satisfacción de las necesidades de las civilizaciones, en plural, humanas, presentes y futuras. Y estas definiciones respaldan la cosmovisión de aprender a transformarnos con el mundo que nos rodea a través de estilos de vida sustentables. La sustentabilidad que se desarrolla a partir de la conciencia social puede enfrentar la crisis civilizatoria a través de educación, de lectura, de investigación basada en esta conciencia. Podemos asumir comportamientos cada vez más socialmente responsables y estilos de vida sustentables, ir poco a poco avanzando hacia una gobernanza civil, una concienciación global y una gestión de la información que nos permita educar para la sustentabilidad, crear y entender los nuevos conceptos, enseñar estos desafíos mundiales, aplicar educación transformadora y, eso sí, contar con todo el mundo para construir ciudadanía mundial en nuestros alumnos, para construir sociedades sustentables que nos lleven a emprendimientos sociales, a ecosistemas sostenibles, a procesos de formación innovadores y a una gobernanza más ciudadana. Por mi parte, eso es todo. Soy Silvia Martínez, trabajo en la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad y les deseo un futuro sustentable. Muchas gracias.